Seguimos entonces con farmacovigilancia, ¿ya? Quiero hablarles de este algoritmo, que es algoritmo, y de dónde nace, además de eso, este algoritmo, ¿no? Este algoritmo, vamos a ir viendo, por favor, si me permiten, voy a ponerles... Perfecto. Ya. ¿De dónde nace este algoritmo de Naranjo? En realidad, esto es para ver si la detección de una reacción adversa o de un problema relacionado con el medicamento puede ser tomado o no tomado en cuenta, porque de repente es algo que, bueno, se me ocurre el paracetamol, es hepatotóxico, ¿no? Qué sé yo, aumentó las GOTs, las GPDs o la fosfatasa alcalina, pongámoslo, y será que tiene, o sea, será que yo pongo esto en mi hoja amarilla de el aumento de las transaminasas porque este paciente está tomando paracetamol, o es que no pongo, o va a haber esa duda, ¿no? Entonces, más o menos como una especie de cuantificar, ¿ya? Lo cualitativo. O sea, lo cualitativo, ¿qué significa? Este paracetamol ha aumentado las transaminasas, pero la pregunta, ¿esta reacción adversa, será que lo puedo cuantificar? O sea, ¿cuánto de valor le doy como reacción adversa? Entonces, para eso se utiliza el algoritmo de Naranjo, para cuantificar algo cualitativo. Entonces, y además de eso se utiliza para las reacciones adversas poco frecuentes. Un poquito complicado, vamos a ir viendo, pero de todas maneras, ya quiero que lo conozcan. Vayamos viendo. Miren, por ejemplo, se me ocurre. La primera pregunta, y continuaremos con el paracetamol. El paracetamol aumenta las transaminasas, etcétera, etcétera. Y dice, estos informes previos, concluyentes, existen informes previos, concluyentes acerca de esta reacción, es la primera pregunta. En otras palabras, hay ensayos clínicos, ¿no? Qué sé yo, digamos, que están colgados en revistas científicas, categoría A, donde indican de que el paracetamol aumenta las transaminasas, la primera pregunta. Entonces, si decimos sí, entonces vale un puntito. Si le decimos no, no vale nada o no aplica, ¿no? Entonces, la respuesta, aquí vamos a ponerle el puntaje. Entonces, un punto, ¿cuándo valdría? Cuando hay información. Entonces, en el caso de la hepatotoxicidad del paracetamol, sabemos que hay, ¿no? Ahora, número 2, el acontecimiento adverso apareció después de que se administrara el fármaco sospechoso, dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo apareció este efecto adverso? ¿Cuándo se le administró el fármaco? Dice, es la primera pregunta, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué significa? Se me ocurre, tendría que tener toda una historia clínica. Escúchenme, toda una historia clínica. Se me ocurre. Digamos, yo estoy iniciando el tratamiento con paracetamol en este paciente. Le voy a dar, no sé, 30 comprimidos de paracetamol. La pregunta, lo primero que tendría que ver es cómo estaba su diagnóstico de laboratorio del perfil hepático antes de que le dé paracetamol. ¿Cuánto de GOT, cuánto de GPT, cuánto de fosfatasa alcalina, cuánto de bilirrubinas? Inclusive la ecografía tendría que ver, ¿no? Entonces, y de repente, digamos, aparece la RAM, ¿no? Entonces, yo, o sea, ¿cómo yo le voy a, cómo va a ser atribuible de que el paracetamol le hizo este daño? Viendo el hígado cómo estaba antes de que le ponga el fármaco y cómo estaba después de que le ponga el fármaco. Entonces, nuevamente les digo, este algoritmo de Naranja un poco complicado porque tendríamos que tener toda una historia clínica con todos los exámenes de laboratorio, ¿no? Para que yo pueda hacerlo. Entonces, si me dice sí, 2 puntos. Si me dice no, -1. Ahora, la tercera pregunta, vamos a ir viendo. La reacción adversa mejoró al interrumpirse el tratamiento o cuando se administró un antagonista específico, se me ocurre. La RAM del paracetamol es hepatotóxico. Cuando le he dejado de dar el medicamento, el paciente ha mejorado, o cuando le he dado su antídoto, pongámoslo acetilcisteína, que estamos utilizando en pacientes con hepatotoxicidad, en este caso por paracetamol o por cualquier otro, o por cualquier otra causa. Entonces,
mejoró, ¿no? Entonces, y ahí nuevamente le tengo que poner el puntaje, ¿no? De si 1, ya 0, si es no. Ahora, seguimos. Reapareció la reacción adversa cuando se volvió a administrar el fármaco, dice. O sea, se le dio el fármaco, se le quitó el fármaco y luego se le volvió a dar. Entonces, miren, si se dan cuenta, un poco complicado, ¿no? Nuevamente les digo, tendría que tener toda una información, ni siquiera, más que una historia clínica. Vamos a ir viendo acá. Por favor, miren. Hay otras causas distintas, hay otras causas distintas de la administración del fármaco que pueden por sí mismas haber ocasionado la reacción. Entonces, de repente digo, a ver, este paciente que tomó paracetamol, donde ha habido aumento de transaminasas, donde ha habido aumento de fosfatasa alcalina, la pregunta, ¿qué otro factor podía haber sido si no es el paracetamol? Entonces, lo primero que tengo que ver es dosis. La dosis tóxica del paracetamol es de 4 gramos día. O sea, 4 gramos día. Estoy hablando de 8 comprimidos. Entonces, ¿y le he dado los 8 comprimidos? No, ha tomado menos. Estoy relacionando con la dosis. Entonces, si le he dado menos, o es que no ha sido el paracetamol, tal vez ha sido otra causa. Entonces, y de repente digo, a ver, aparte de tomar paracetamol, ¿qué más está tomando? Le están dando como analgésico a este paciente porque tiene algún dolor. ¿Y por qué tiene dolor? Se me ocurre, digamos, una artritis. Yo sé que el paracetamol no es el fármaco de primera elección, pero digamos que el paciente tiene artritis y de repente está recibiendo sulfato de glucosamina con sulfato de condroitín, colágeno y ácido hialurónico. Entonces ahí me pongo, pero el sulfato de glucosamina es también hepatotóxico. Ah, miren lo interesante. Entonces estoy viendo aquí, hay otras causas. Entonces, ¿será el paracetamol el único causante de la hepatotoxicidad? Entonces, y de repente analizo, pero este paciente está tomando sulfato de glucosamina, que es más hepatotóxico que el paracetamol, mucho más hepatotóxico. Entonces, y ahí digo, ¿no? Hay otras causas, me pregunto, si me dice, sí, este paciente está tomando glucosamina. Entonces, sí, un punto. Y si dice no, 2 puntos. Vamos. Estoy viendo, descartando. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que saber tanto de la farmacocinética, de la farmacodinámica, de las reacciones adversas, de la dosis, inclusive de las interacciones farmacológicas de cada principio activo, ¿ya? Al cual estoy sometiéndolo a la farmacovigilancia. Ahora, seguimos. Se ha detectado, dice, el fármaco en sangre, dice, en otros humores, en una concentración de toxicidad conocida, dice, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Farmacocinética clínica. Entonces, la pregunta, yo les digo algo, en Bolivia, que yo sepa, no están haciendo farmacocinética clínica. Entonces, o decíamos, ¿no? Acá, ¿se ha detectado el fármaco en sangre? Es otra pregunta. Entonces, ¿eso qué significa? Le voy a sacar sangre a este paciente y voy a ver el nivel plasmático del paracetamol. ¿Cuánto de paracetamol está circulando en sangre? No se olviden que hay un nivel terapéutico, por debajo subterapéutico y lógicamente ya a nivel tóxico. Normalmente esto se hace en aquellos fármacos de estrecho margen terapéutico. Por ejemplo, en oncología tendríamos que hacer, en ciertos antibacterianos, en hormonas, ni que se diga, ¿no? Entonces, se ha hecho, entonces, y de repente digo, pero no, nosotros no estamos haciendo, no hay ese dato, ¿no? Entonces, otra pregunta. ¿Aumentó la gravedad de la reacción al aumentarse la dosis o disminuyó al reducirla? ¿No? Entonces, de repente dice, me ocurre, empezó con 500 miligramos y luego se le dio 1 gramo cada 8 horas, se me ocurre, ¿no? Entonces, el paciente presentó más cuadro clínico de hepatotoxicidad, no más o menos, ¿no? Ahí aumentó la gravedad de la reacción. Cuando se aumentó la dosis del fármaco que está en estudio, y ahí les vamos poniendo puntaje si es sí o si es no. Otra pregunta. ¿Había sufrido el paciente una reacción similar al mismo fármaco o a fármacos análogos en alguna exposición previa? Alguna vez este paciente, cuando tomó paracetamol, le vino el problema de la hepatotoxicidad o este cuadro típico de la hepatotoxicidad.
Otra pregunta, ¿se confirmó el acontecimiento adverso mediante pruebas objetivas? Entonces, en este caso, objetivas, que es, por ejemplo, el perfil hepático, antes de que tome y después de que tome. ¿Se han dado cuenta? O sea, si nosotros lo analizamos, si en este momento ustedes quisieran hacer farmacovigilancia, la pregunta, ¿van a tener todos estos datos? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Lo ideal sería tenerlo. Ahora, me dirán, tampoco vamos a ser, ¿me entienden? Tampoco vamos a ser muy negativos en decir, pero no tengo estos datos. Sí lo pueden tener, ¿saben dónde? En hospitales. Por eso yo siempre digo, donde realmente deberíamos hacer farmacovigilancia es en hospitales, porque tenemos una mina de oro para farmacovigilancia. Y la mina de oro, ¿saben qué es? Son las historias clínicas de pacientes que han sido internados. Una belleza. Ni siquiera de pacientes ambulatorios, porque el paciente ambulatorio puede ser que no puede ser tenga estos datos. Pero el que va a tener estos datos, ¿saben quién va a ser? El paciente hospitalizado. O sea, si yo hago farmacovigilancia y quiero utilizar este algoritmo de naranjo que me parece muy interesante, pero ¿para qué tipo de pacientes? Para pacientes que tienen su historia clínica, que tienen sus exámenes de laboratorio. Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo. Y aquí les ponemos la puntuación, ¿no? Dice, no, entonces una reacción adversa definitiva mayor a 9. Probable entre 5 y 8. Posible entre 1 y 4. Improbable 0, según el puntaje. Entonces, ¿se han dado cuenta? A las preguntitas que son cualitativas, les ponemos un numerito y luego, ¿qué hacemos? Lo cuantificamos. Una belleza. Pero repito, para llenar todo esto, ¿qué necesito? Necesito tener datos. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir viendo, comparar. Miren, hay estudios, por si acaso, de 2 métodos de evaluación de causalidad de sospechas de reacciones adversas de medicamentos y sin muy buen resultado. Entonces dije, para que ya les vamos a dar, pero hay estudios donde comparan diferentes métodos para ver, ¿no?, la causalidad de posible reacción adversa. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿ya? En qué tipo de pacientes podía encontrar reacción adversa cuando haga farmacovigilancia. En pacientes mayores, sobre todo en pacientes polimedicados, en pacientes hospitalizados, en pacientes con patología de base. Por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo. Es una belleza trabajar con historias clínicas, realmente es algo maravilloso. Miren, por ejemplo, paciente de 62 años. Siempre nos vamos a dar en cuenta la edad. ¿Saben por qué? Porque cuando hablo de farmacocinética y farmacodinamia, no es la misma en niños, en adultos y en personas de la tercera edad. No es lo mismo. No se olvide que las personas de la tercera edad, uno, hace que la absorción del medicamento sea rápida, el metabolismo sea lento, la excreción sea lenta. Además de eso, la mayoría de los fármacos atraviesan con facilidad la barrera en este caso hematoencefálica. Entonces, son datos que debemos tomar en cuenta, por favor. Entonces, ¿dónde voy a encontrar más RAMs? ¿No? Por el metabolismo lento, por la excreción lenta, por la mayor absorción y sobre todo a nivel del sistema nervioso central en personas de la tercera edad. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, paciente de 62 años, dice polimedicada. Miren esto, con artritis reumatoide, desde hace 5 a 6 años. Miren, pero lo interesante esto, sabemos que tiene artritis reumatoide. ¿Y saben qué más tiene? Osteoporosis, es hipertensa y es obesa. Listo, suficiente. Patologías de base, edad alta. Con seguridad que voy a encontrar un montón de cosas. Les aseguro que voy a encontrar un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros en seguimiento farmacoterapéutico, inclusive en dosis unitaria y en farmacovigilancia, debo identificar este tipo de pacientes. Pacientes mayores, pacientes con patologías de base, pacientes polimedicados. De hecho, ¿qué voy a encontrar?
y muchas cosas voy a encontrar. Entonces lo voy a analizar muy bien. Lo primero que tengo que saber para hacer farmacovigilancia, ¿qué es artritis? ¿Qué es la artritis reumatoide? Ya, yo sé que saben, pero vamos a ir repasando porque esta mañana vi un caso muy interesante. Por favor, me voy a ir un minutito a la pantallita. ¿Por qué me gusta este caso? Miren, voy a ir dándoles unos ejemplos. Primero lo que tengo que ver es las patologías. Esta mañana, por ejemplo, me presentan un caso muy interesante. Un paciente me dice, doctora, le están haciendo tratamiento porque tiene artritis reumatoide. Le estaban dando metotrexato, le estaban dando leflunomida, le estaban dando meloxicam, ¿no? Pero, ¿saben qué? Lo que me pareció algo gracioso, digo, a ver, pásenme una foto del laboratorio. Le pidieron FR. Por la prueba de látex, le salió no reactivo. No reactivo. Le hacen látex por nefelometría, ¿ya? Nefelometría, ¿ya? Así abreviado, o lo voy a poner, y le sale 9.8, menos de 10, tomando en cuenta que el valor era hasta 18, o sea, quiero que me vayan interrumpiendo, por favor, si es que hay dudas, porque esto quiero que esté bien claro. La artritis reumatoide es una patología súper común en nuestro medio. La pregunta, a ver, ¿de dónde me has dicho que tiene artritis reumatoide? FR normal, nefelometría normal, o sea, ¿dónde? Le han hecho anti-CCP. Entonces, en todo paciente con sospecha de artritis reumatoide, por favor, siempre tiene que ir FR más anti-CCP, anticuerpos citrulínicos peptinados, ¿no? Entonces, sí o sí, esto hace que mejore la sensibilidad y la especificidad. Los dos van de la mano. Solamente con FR, que es negativo, de repente no puedo decir que no tiene, pero imagínense, ni en el látex, ni en la nefelometría me ha dado positivo. Y le pregunto, ¿y le han hecho PCR para ver la proteína C reactiva, para ver si hay una inflamación? No, no le han pedido. Y le han hecho el diagnóstico diferencial en el perfil reumático, por ejemplo, pedimos ASTO, no le han hecho. Le han hecho ácido úrico, sí, estaba normal, 2.5 miligramos de cilitro estaba. ¿Ya? Entonces nos ponemos a pensar, a ver, ¿de dónde me están sacando? Y saben que lo más triste era que el paciente estaba con un hematocrito de 34, imagínense, leucopenia de 3.900, qué pena que no haya, que no pueda en este momento mostrarle el laboratorio, porque no me ha dado tiempo para acordar el nombre, ¿no? Pero digo, esto está mal. Entonces, yo lo primero que tengo que ver, colegas, miren, es hermoso hacer farmacovigilancia. ¿Saben qué es lindo hacer farmacovigilancia? Pero no es cuestión de decir, a ver, ¿qué le están dando? Ya, ¿le están dando qué cosa? A ver, le están dando a este paciente, qué sé yo, Lansoprazol. ¿Qué más le están dando? Quiero ver, ¿qué más? Dice aquí antiinflamatorios, muy bien. Aquí también habla de omeprazol. No se ve nada. ¿No se ve lo que estoy pintando? Ay, no puedo creer. Recién ahorita. Ahora sí. Le estamos viendo, doctora. Se ve, doctora. Ya, perfecto, ya, muy bien. Entonces, cuando haga farmacovigilancia, no es cuestión de decir, ¿qué está tomando? Lansoprazol, omeprazol, antiinflamatorios, ¿qué más? No, 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 no. Primero tengo que ver si el diagnóstico de la patología ha sido correcto o incorrecto. Regla número 1. ¿Quieren hacer farmacovigilancia? Primero la patología. Entonces, agarro la historia clínica y veo. Me dicen que tiene artritis reumatoide. A ver, ¿dónde están los laboratorios? ¿No ve? Entonces, ya, perfil reumático, muy bien. ¿Qué dice? En el perfil reumático, FR me dice que sí, anti-CCP me dice que sí, PCR también me da positivo, está en un proceso inflamatorio, ASTO me dice que está normal, que ese ácido úrico está normal, calcio, no sé, vamos a ir viendo, tendría que estar si es que no tiene otra patología. Quiero ver cómo está su BSG en la paciente de esta mañana. Me acuerdo que estaba 8 milímetros la primera hora. Entonces yo digo, ¿de dónde? Me están sacando de que este paciente tiene artritis reumatoide. ¿Para qué le están haciendo tratamiento si no hay un diagnóstico preciso de que me diga que tiene artritis reumatoide? Entonces, repito, ¿me están entendiendo? Entonces, lo primero que tengo que saber es, ¿realmente este paciente tiene la clínica
el laboratorio, los exámenes complementarios, como una placa radiográfica de una articulación, donde me indique de que hay daño a nivel articular, pues lo primero que tengo que ver es eso, ver si tiene o no tiene artritis reumatoide. Muy bien, desde hace 5 años atrás. Muy bien. Ahora, esta pacientita. Número 2, ¿qué más tiene? Osteoporosis. Perfecto. Según esto, el paciente tiene artritis y tiene osteoporosis. La pregunta, ¿dónde están sus exámenes? Si ustedes me dicen, doctora, su calcio está por debajo de 7. No, ni siquiera, o sea, y por eso tiene osteoporosis. O sea, a ver. Ojo, o sea, no tengo que entender tanto a la patología. Miren, escúchenme, esto es lo interesante. Vamos a ir viendo. Si yo agarro, voy a ver la parte del sistema gastrointestinal. Y de repente me voy a tomar ya no leche, me voy a tomar un refresco de sésamo. Un vasito de refresco de sésamo, del ajonjolí, como quieran, equivale a 10 vasos de leche en cuanto a calcio. O sea que esto es riquísimo en calcio. Entonces me tomo mi calcio. Este calcio, para que se absorba efectivamente, necesita vitamina D. Muy bien, que eso todo el mundo lo sabe. Perfecto. Llega a sangre, ya está en sangre. Es la primera fase, acuérdense, de farmacocinética, ¿no? Que hay el famoso LACME, liberación, absorción. Y ya llegó a sangre. Vamos bien hasta eso, ya está en sangre. Aquí vamos a dibujar. Está en sangre circulando mi calcio. ¿Sí? Ahora, pero yo necesito que llegue al huesito. Vamos a dibujar así más o menos un huesito medio feíto, no importa. Entonces, para que este calcio llegue a sangre, aquí hay una segunda absorción. ¿Me están entendiendo? O sea, la primera absorción era del sistema gástrico a la sangre. Ahora, de la sangre al hueso. Para que haya esta absorción, necesitamos hormonas sexuales femeninas. ¿Y a quién necesitamos? A los estrógenos. Estradiol, estriona, estriol. ¿Cuándo yo produzco estrógenos? Cuando menstruo. Por eso es una belleza, saben que yo les digo, ¿no? Cuando doy clase a mis alumnas, hay que aplaudir cada que menstruemos. Porque cuando envejecemos, cuando dejamos de menstruar, así de simple. Ahí sí que nos vamos a sentir viejas. Pero mientras menstruemos, y sentirnos jóvenes. Ahora, entonces, esta paciente de 62 años, ¿qué creen ustedes? Ya está posiblemente en la posmenopausia. ¿Eso qué significa? Ah, ya no hay estrógeno. Entonces, este calcio en sangre puede ser que esté alto. Pero aquí lo que me interesa es este calcio del hueso. Y con un calcio en sangre, no mido este calcio que está en hueso. Entonces, la única forma de medir este calcio en hueso es mediante el examen que se llama densitometría ósea. Ahora, inclusive la densitometría ósea, por favor, hoy en día están sacando la calcárea. ¿Eso qué significa? Van, se sientan y le sacan de los pies. Cuando les entra polilla, por ejemplo, a una mesa, ¿acaso le entra toda la mesa? Primero a la parte más débil ataca. Entonces, los principales huesos, por ejemplo, en ser afectados cuando hay hipocalcemia, son la parte lumbar, ¿ya? Son la parte de la, qué sé yo, digamos, de toda la pelvis, de los huesos de la pelvis, ¿ya? Y también, en este caso, la parte cervical. El resto, pues, se pierde, o sea, pierde calcio, pero mucho más después. Entonces, la pregunta, osteoporosis. Además de eso, no es lo mismo, pues, decir, miren, escúchenme bien, osteoporosis. Por eso, lo que tienen en hospital es una mina de oro, porque todos estos datos van a tener. A ver, ¿dónde dice osteoporosis? Sabemos que tengo aquí el valor T en densitometría ósea. De 1 para arriba, positivos, una belleza. De 1 para abajo, negativos. Entonces voy a poner aquí 0.1 negativo, 0.2 negativo, 0.3 negativo, hasta que llegue a menos 2.5. Todo esto, si me sale 0.3 menos 2, se llama osteopenia. Y de menos 2.5 para abajo se llama osteoporosis. No es lo mismo decir, ¿sabes? Que tiene una densitometría ósea de menos 2.5 que de menos 5. Inclusive, si me dice menos 5, ¡wow! Tú tienes osteoporosis con riesgo de fractura. ¿Eso qué significa? Apenas vas a hacer así, perdón que les diga, y se va a romper el hueso.
Hemos oído pacientes nosotros que de repente me dice una paciente, doctorita, se me ha hinchado la mano, pero no sé de qué, súper inflamada de una persona mayor. Le digo, qué raro, ¿se ha golpeado? No. ¿Se ha dormido mal? No. Si hay inflamado, es que está pasando algo, necesito una placa. Le sacamos, ¿qué cree? Fractura. ¿Y de cómo? Una osteoporosis galopante en la pobre paciente. Entonces, ¿qué decimos? -5 con riesgo de fractura. Entonces, hay pacientes que apenas las personas mayores se caen, se golpean y listo, ya se fracturó la cadera. Terrible. Entonces, cuando digo de osteoporosis, ¿pero cuándo de osteoporosis? Entonces, se dan cuenta, lo primero, miren, que estamos haciendo en farmacovigilancia, que es ver si realmente el diagnóstico de la patología ha sido de la manera correcta. Vamos bien hasta ahí. Por ejemplo, a ver, hipertensa, ¿no? Estamos analizando uno por uno. Hipertensa. Hipertensión arterial. Pero ahora, miren, por ejemplo, ¿saben qué? Nosotros podemos hacer esto. Yo sé que en cada tema, ¿saben? En cada caso clínico podríamos hablar horas y horas. Podríamos hablar. Entonces, ¿yo qué digo? 120, 80. Esa es la presión arterial normal. Inclusive menos, voy a decir. ¿No? Menos. Resten 120 menos 80, ¿cuánto de diferencia? 40. Eso es lo normal. Pero si tengo, por ejemplo, a un paciente que tiene 160 y tiene 80, aquí pongámoslo, ¿cuánto de diferencia? 160 menos 80, hay 80 de diferencia. ¿Cuánto era lo normal? 40. Entonces, 80 ya no es lo normal. Entonces, aquí que mido en los dos brazos de la forma correcta. ¿Y qué digo? Aquí, aparte de hipertensión, me parece que hay una arritmia cardíaca. Quiero ver su electrocardiograma o su Doppler, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, miren, tengo que analizarlo mejor que el médico. Eso es farmacovigilancia, ¿no? Lo tengo que analizar con detalle. De repente, todavía no estoy hablando de medicamentos. Estoy hablando primero si es que el diagnóstico ha sido el certero. Ahora, hipertensa. ¿Y por qué es esta señora? ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Exceso de catecolaminas excitadoras, mucha dopamina, mucha noradrenalina, mucha adrenalina. Paciente obeso, paciente con una dislipidemia. De repente digan, ¿cuánto pesa? Wow, pesa 90 kilos. ¿Cuánto mide? ¿No ve? Entonces, mide 1,60. Uf, este paciente está con sobrepeso, con una obesidad. ¿De qué tipo? ¿Y le habrían hecho colesterol? ¿Le habrían hecho triglicéridos? Estoy viendo la causa, ¿no? Y de repente, ¿me entienden? ¿Qué digo? Aquí está, ya sabemos que es obesa. Aquí ya me está diciendo obesa, ¿no? Aquí no tengo el peso y la talla, ¿no? Aquí me está diciendo obesa. Esto lo he sacado por si acaso de internet, este casito, porque me ha parecido muy interesante, pero que me faltan muchos datos, ¿no? Entonces, obesa. Esto que dice obesidad, pero ¿cuánto de índice de masa corporal? No es lo mismo decir 27 que 35, ¿no ves? Son cosas bien diferentes. Entonces, estoy viendo el diagnóstico. Vamos bien hasta ahí, perfecto. Ahora dice, hasta aquí vamos bien. Entonces, lo primero que tengo que ver es el diagnóstico, si ha sido o no ha sido el correcto. ¿Tiene artritis reumatoide? ¿Tiene osteoporosis? ¿Es hipertensa? ¿Es obesa? ¿No? Bueno, ahora, seguimos. Dicha paciente decide someterse a cirugía bariátrica. Qué belleza, ¿no? Todo el mundo quisiéramos para bajar de peso, ¿no? Pues nos encanta comer. Y bien también que nos encante comer. ¿Saben por qué? Porque al comer liberamos serotonina, que es la hormona de la alegría. O sea, nos ponemos contentos, felices cuando comemos. Perfecto. Pero en esta pacientita no podíamos hacer eso. Entonces, decide someterse a cirugía bariátrica. Le van a reducir el estómago. Perfecto. Pero cuando le estaban haciendo la gastroscopía, cuando le meten el tubito, ¿me entienden? Dice, wow, aquí hay una úlcera. Aquí hay una úlcera. Y el cirujano dice, no podemos intervenirla hasta que no esté sana esta úlcera. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el médico? Le pauta lansoprazol. Entonces, ¿qué es el lansoprazol? Es un IBP. De 30 miligramos, ¿cuánto le da? 28 cápsulas. Le da uno en la mañana, uno en la tarde. 2 por día, 60. Pero ¿saben qué más le da? Ranitidina de 150, 1 por día.
o, nosotros nos ponemos a pensar, grave, aquí a ver qué hay, ¿no? Entonces, y todo, ahora sí me voy a los fármacos, por favor. Yo ya me he ido a la patología. Si veo que hay algo que no estoy de acuerdo porque no le han pedido ciertos exámenes, ya podemos intervenir. Aquí, por favor, le falta exámenes de laboratorio o le falta exámenes complementarios. Pero ahora ya me voy a los fármacos. Y digo, a ver, ¿qué pasa con el omeprazolcito? Entonces agarro nuevamente lo que es la mucosa del estómago, ¿no? Y aquí tengo 3 piletitas que producen jugo gástrico rico en ácido clorhídrico. Eso ya lo saben, hemos visto en alguna vez, pero igual vamos a volver a ver. 3 piletitas. Receptor de gastrina, receptor de histamina y receptor de acetilcolina. Lo vamos a abreviar H. ¿Sí? Perfecto. La gastrina, ¿cuándo? Cuando comemos cosas que no podemos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los bromatos que utilizan los panaderos para que el pan de una masa así chiquitita se obtenga uno grande, ha sido sacado del mercado por Senasac a nivel de Bolivia? El uso de los bromatos ya no está autorizado en Bolivia por sus diferentes efectos adversos. ¿Vamos bien hasta entonces? ¿Eso qué significa? Ay, doctora, y si yo veo que están utilizando bromato, es ilegal, ya por si acaso. Entonces, por ejemplo, los bromatos, los panes en bromato súper, hasta mis queques, ¿no? Mis tortas, pero pues de repente decimos, ¿sabes qué? Yo no sirvo para hacer torta, ¿por qué? Porque le meto mucho huevo y todo eso, pero igualito, así planitas me salen, ¿no? Pero otras personas me tienen que les salen súper altas, mucho más de lo normal, y a ver, aquí algo está pasando. Si es bromato, ojo, es muy agresivo para la salud. No solamente por esto, hace hinchar el estómago, o sea, hay distensión abdominal y la gastrina, así, como gotero hace caer el jugo gástrico. La histamina, ya sabemos, cuando hay procesos de alergias, y la acetilcolina, cuando tenemos mucho estrés. Ahora, miren, escúchenme, le están dando un IBP que bloquea el receptor de gastrina, que bloquea la histamina, que bloquea la acetilcolina. Pero además de eso, le están dando ranitidina. ¿Pero para qué hay ranitidina si al darle omeprazol estamos bloqueando esto? O sea, y la ranitidina bloquea a los receptores de la histamina. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo algo. ¿Ve? Estamos viendo aquí algo. ¿Por qué el omeprazol y ranitidina? Muy bien. Dice, y le manda a suspender el omeprazol y los antiinflamatorios. Muy bien, entonces ese paciente significa de que ya estaba tomando omeprazol. No sabemos desde cuándo. Entonces aquí yo digo, a ver, omeprazol y mi paciente con osteoporosis. ¿Y desde cuándo tomaría el omeprazol? Este calcio, para que se absorba a nivel gastrointestinal, necesita pH ácido. Y al darle omeprazol, bloqueo. O sea, esa señora, aunque tome leche de sésamo, lo que sea, ese calcio no se absorbe por culpa de este omeprazol. Lo que quiero ver, ¿hace qué tiempo que estaba tomando omeprazol? Muy bien. Y le suspenden los antiinflamatorios. Perfecto. Al cabo de 8 semanas, dice, 8 semanas, estamos hablando de 2 meses de tratamiento, tras el seguimiento por gastroscopía, miren esto, se ve que la úlcera ha cicatrizado. Pero han aparecido unos puntitos blancos en el estómago, pequeñas erupciones que podían ser los vasos linfáticos. Se cicatrizó la heridita, perfecto. Ahora vamos bien, miren, vamos a hablar ahora enseguida del tratamiento de la osteoporosis que viene empezando. Esta paciente, aparte de estar tomando, el lansoprazol, este medicamento, y la ranitidina de 150, no se olviden que tenía artritis reumatoide, que era hipertensa, que tenía osteoporosis. Paso a artritis reumatoide, estaba tomando metotrexato. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Metotrexato. Perfecto. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Resulta de que esos puntos blancos que aparecían, esos puntos blancos, era una reacción adversa del metotrexato. Pero a ver, ¿cómo va a ser reacción adversa del metotrexato si le estoy dando la dosis correcta? Por lo siguiente. El omeprazol con el metotrexato interaccionan. ¿Saben por qué? Porque el omeprazol, ¿ya? El omeprazol disminuye el aclaramiento de la creatinina. ¿Eso qué significa? Disminuye su aclaramiento. ¿Eso qué significa?
estamos aumentando el tiempo de vida media del metotrexato. Y el metotrexato, cuyos niveles plasmáticos sobrepasan, tiene esta reacción adversa. Pero no solamente pasa con el omeprazol y metotrexato. Lo mismo pasa con las penicilinas, si se administra con metotrexato, con glucopéptidos, si se administra con metotrexato, con sulfax, si se administra con metotrexato, con quinolonas, como el ciprofloxacino, si se administra con el metotrexato. Entonces, toda información ya lo tengo que saber. Y el problema no solamente es la toxicidad gastrointestinal por culpa del metotrexato, sino también riesgo de insuficiencia renal, los glóbulos rojos empiezan a bajar, va a haber una inflamación del tracto digestivo, aumentar la frecuencia cardíaca, y son irregulares además de eso, hay dolor muscular, puede haber infecciones y diarrea. ¿Se dan cuenta? Vamos bien hasta ahí. Entonces, todas estas, si quiero hacer farmacovigilancia, yo necesito conocer todo esto. Por ejemplo, se me ocurre, yo sé, ¿me entiende? De acá puedo sacar, por ejemplo, le estoy haciendo un seguimiento al metotrexato. Quiero ver a este paciente, le están dando metotrexato. Entonces, lo primero que tengo que decir es, a ver, el metotrexato, ¿está bien para esta patología? Perfecto, vamos bien. ¿Cuánto de FR y de PCX y de anti-CCP era? Y ahora, ¿cuánto está después del metotrexato? El metotrexato interacciona o no con estos otros fármacos que está tomando. Estoy analizándolo, ¿no? Entonces, ya habrá estudios, entonces, lo tengo que estudiar al 100%. Vamos bien hasta ahí. Entonces, de repente encuentro, se me ocurre, no solamente el problema a nivel de la mucosa gastrointestinal. ¿Qué tal si ese pacientito, escúchenme bien, ese pacientito, al medir de la presión arterial, sabemos que era hipertensa, pero digamos, está normal su presión de 120/80 porque está tomando su antihipertensivo. Y su frecuencia cardíaca, se me ocurre, era de 80. Pero de repente, cuando empieza a tomar el metotrexato, lo vamos a llamar así, sube hasta 110, pongámoslo. Hay una taquicardia. Entonces, lo primero que tengo que ver, a ver, ¿por qué? Porque la dosis del metotrexato está normal. Entonces, tengo que ir viendo. Ah, le están dando un IBP. Y el IBP lo que está haciendo es aumentar los niveles de metotrexato. Y al aumentar los niveles de metotrexato que tengo, aumento la frecuencia cardíaca y además de eso se vuelven irregulares. Pero esto ya está anotado, entonces ¿para qué voy a poner en la tarjeta amarilla? Porque esto ya está, esto ya está. Ahora, la pregunta, ¿y puedo poner? Tengo que ver la frecuencia. Ay, pero yo he visto que toda la vida toman metotrexato con omeprazol y nadie ha detectado una RAM. Aunque esté escrita, como es poco frecuente, anoten, por favor. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, sabemos que el omeprazol con el calcio se bloquean su absorción del calcio, eso ya lo sabemos. Pero esto de los latidos cardíacos, de la irregularidad, casi nunca hemos visto. Entonces, y tendría que anotar, aunque ya ha sido descubierta así. ¿Saben por qué? Escúchenme, por lo siguiente, quiero que me capten. Por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo, a ver, voy a hablarles de este fármaco que se llama cloranfenicol. ¿Cuántos pacientes tienen salmonelosis? Hay, doctora, muchos. Y muchos decimos, se vuelve crónico, nos sanamos y al poco tiempo nuevamente estamos con salmonelosis. Este cloranfenicol, no saben, era una bomba para la salmonela. Yo le he conocido el cloranfenicol, no sé si ustedes lo habrán conocido. Iniciábamos tratamiento con suero con 2 gramos de cloranfenicol, pero una maravilla ese día. Y vía oral. Es de amplio espectro, es bactericida sobre ciertos tipos de microorganismos, es maravilloso. Pero ¿saben qué dijeron? Saquen el cloranfenicol, fuera. ¿Y quién dijo eso? La FDA. ¿Por qué? Porque resulta de que este cloranfenicol atravesaba la barrera hematoencefálica y ha empezado a producir anemia aplásica. Disminución de glóbulos rojos, disminución de glóbulos blancos y disminución de plaquetas. ¿Vamos bien hasta ahí? La famosa pancitopenia. Entonces, y dije, saquen. La pregunta, pero, a ver,
En nuestro medio, en Bolivia, yo no tengo ni un caso, ustedes pueden leer cualquier artículo, ni un caso con reporte de anemia plástica por clorafenicol. En alguna clase creo que les decía, lo mismo pasa con la dipirona, ¿no? En la raza blanca produce anemia granulocítica, en nosotros no, somos raza de bronce. Hay estudios, hay uno que está en la red, que es en Cielo, donde han utilizado dosis altas de clorafenicol, más de 6 veces de su dosis, precisamente para producir anemia plástica, disminuir la cantidad de producción de glóbulos rojos para uso en la poliglobulía. Ah, pero eso es a dosis altas, altísimas, claro que sí. Y a dosis normal, no. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros hacemos una correcta farmacovigilancia, diríamos, efectivamente, nuestras propias RAM sacaríamos. El clorafenicol produce anemia aplásica, perfecto. Pero no lo pondría como número 1, lo pondría a la cola. Entonces, de repente digo, el clorafenicol produce hipersecreción ácida. Ah, ya. ¿Por qué? Porque en Bolivia nos gusta comer lo picante, nos gusta comer la yacuita, no sé qué cosa. Entonces tenemos tendencia a que cualquier medicamento nos produzca gastrolesividad. Ahí sí podíamos poner. Ahora se me ocurre, latidos cardíacos irregulares. De repente no es muy frecuente en otras razas, pero puede ser que en los bolivianos, porque vivimos estresados o por la altura inclusive, los medicamentos con facilidad me aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, anoten. O sea, vamos a anotar inclusive las RAMs que están escritas, pero las que son menos frecuentes. Y ahí nosotros le vamos a dar el cuidado necesario de nuestro prospecto. Como número 1, ¿qué vamos a decir? Aumento de la frecuencia cardíaca. Uso, ¿no? Vamos a ponerlo, o de repente de moderado riesgo en pacientes, le voy a poner con taquicardia, en pacientes, no sé, digamos, con una arritmia cardíaca de este tipo. Entonces, ya estoy poniendo ese antecedente. O sea, la farmacovigilancia, además de me sirve para eso. Aquí, por ejemplo, los latidos cardíacos irregulares. Apenas, gracias a está Dios. Poco frecuente, pero en nuestro medio puede ser que sea muy frecuente. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, muy bien, vamos. Sí. Es algo picante, es algo más. Vamos, a ver, por favor, vayan apagando sus micrófonos. Vamos bien hasta ahí. Entonces, vamos a poner las RAMs poco frecuentes. Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo este otro. ¿Sí? Esto, el famoso acné. Hoy en día, con el uso del barbijo, nos hemos vuelto quinceañeras, quinceañeros, ¿no ve? Con acné. Y me pica, y hasta rosácea. Pacientes que tienen rosácea se están agravando su cuadro. Entonces, de repente, en este tipo de pacientes digo, ya sé, voy a utilizar este fármaco que se llama isotretinoína, ¿no? Ahora, vayamos viendo. Este es un estudio que se ha hecho en el 2020 para ver, miren, ¿saben qué? Para empezar, miren, esto no es acá. La isotretinoína, ya, por ejemplo, en Estados Unidos dice, no, lo vamos a manejar con mucho cuidado. Ya no, por favor, isotretinoína. Pero resulta de que este estudio, que además de eso, es muy buen estudio, me dice lo siguiente. Quiero ver cuánto me funciona en pacientes, no solamente con acné, sino en pacientes que tienen rosácea. Entonces, lo primero que tengo que ver es lo siguiente. Yo sé que la isotretinoína, si agarro RAMS, como es un derivado de la vitamina A, ha producido cualquier cantidad de malformaciones congénitas. De ahí es que su uso se ha restringido. Inclusive, los que han sacado al mercado la isotretinoína en este momento están con juicios grandes. Lógicamente, digamos, yo como mamá me hice tratamiento con isotretinoína y me embaracé, aunque me dijeron que no me embarace después de 2 años de haber cortado el tratamiento. Y mi hijo nace con una malformación. Entonces, ¿qué hago? Le inicio un proceso a la agencia, aunque esté indicado, pero igual le inicio, ¿no? Entonces está en proceso, en muchos procesos. Entonces, ¿qué pasa con la isotretinoína? Pues este estudio, ¿qué dice? Se ha tomado 68 pacientes y está hablando de la dosis. Al grupo A le han dado 20 miligramos de isotretinoína.
Al grupo B le han dado la mitad, 10 miligramos de isotretinoína. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, 20, 10. Ahora la pregunta, ¿será lo mismo? ¿Quién sea diría? No, pues doctorita, donde vamos a ver más efecto va a ser con 20 miligramos, porque él es doble de la dosis. No crean, vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué dice este estudio? Miren, el ensayo clínico, 68 pacientes, al uno le dieron 20, al otro le dieron 10, ¿no? Eran pacientes con eritemas, ¿no? Con melanina a las 0, 4, 8 y 12 semanas. Se ha ido midiendo la melanina, que es el pigmento natural de la piel, etc. Y se ha hecho el tratamiento y luego se evalúa. ¿Cuáles fueron los resultados? Dice, la reducción del número de lesiones, dice, en la carita de la rosácea, al que le han dado 20 y al que le han dado 10, fueron similares. Dice, wow, qué belleza. Entonces, ¿para qué voy a utilizar 20 si sé que es muy dañino? Entonces, ¿qué hago? Utilizo solamente 10. ¿No? Pero aquí algo interesante, miren. El nivel de melanina fue menor al final del tratamiento en el grupo que recibió 20 gramos. O sea, aquí ya no estamos hablando del típico RAMS. Trastorno a nivel gastrointestinal, trastorno a nivel hepático, malformaciones congénitas. Aquí estamos hablando de otra RAM. ¿De cuál? Del famoso vitiligo. Qué triste es ver a jovencitas, a niños, nosotros vemos, con vitiligo. ¿Saben qué? Hay una señorita que me da pena, súper simpática. Ella tiene un cabello crespo, hermosa, y viene con sus guantes. Dice, doctorita, me dice, tiene que hacer algo. Me dice, yo le veo los ojitos y la veo la lágrima. Está avanzando mi vitiligo, me dice. Se saca los guantecitos en pleno calor, ¿me entiende? Mire, doctora, toda mi mano. Ya la veo súper avanzada, no te puedo creer. Le digo, sí, lo que pasa es que en toda la pandemia no he hecho nada, me dice. Me he hecho quemar el otro día con el sol y mire unas ampollas que estaban medio negras, que habían secado. ¿Ya? Entonces, me partió el alma verla a ella, ¿no? Ella tan simpática con su vitiligo, y justo le veo la cejita, ahí más aparece una puntita blanca. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué pasa, por ejemplo, si se nos ocurre utilizar isotretinoína? Sería esto mortal, ¿no? Porque lo que yo quiero en el vitiligo es que haya producción de melanina, del pigmento natural de la piel. Pero ¿qué pasa con la isotretinoína? Resulta de que el nivel de melanina ha bajado. Entonces, aquí estoy sacando ya algo terrible. En una simple crema o vía oral. Tienen un paciente con acné, pero además, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tal si le dan isotretinoína? Baja la melanina. ¿Saben que le pueden desencadenar un cuadro de este tipo si tuviera antecedente genético? Entonces, ahí, por ejemplo, es una reacción adversa, yo diría de alto riesgo, sobre todo a nivel de la cara. Entonces, miren, si yo quiero hacer farmacovigilancia, me lo tengo que comer a la isotretinoína. Leer no solamente un libro de farmacología de Jesús Flores, o un libro de Goodman y Gilman, o no, o sea, nada de eso, sino tengo que leer ensayos y ensayos y ensayos clínicos, ¿no? De todas maneras, con esta investigación que estamos viendo, que en pacientes que tienen rosácea ha dado muy buen resultado, la dosis tanto de 10 como la de 20. Entonces, ¿qué prefiero? Utilizar menos dosis y menos RAMS. Entonces, a la dosis de 10 miligramos para pacientes que tienen rosácea. Entonces, ¿eso qué significa? Por favor, escúchenme. Si yo tengo a un médico, por ejemplo, que está utilizando 40 miligramos, ¿sí? Y este paciente, además de eso, tiene vitiligo. Lógicamente, pues aquí va a haber una RAM, pero a todo dar. Una RAM. No solamente las RAM típicas de la isotretinoína, sino sobre el vitiligo. Y ahí hay que intervenir. Perfecto. Ahora, estito más, por favor, vamos. Otra patología súper común en nuestro medio es la famosa prostatitis. ¿Saben qué es lo que pasa? Las causas de la prostatitis son múltiples. Realmente decimos, a ver, la mujer cuando entra al climaterio tiene que hacerse, inclusive, ¿no? Desde el momento en el que tiene relaciones, todos los años, tiene que hacerse su papá Nicolau. La única forma de determinar que haya una célula maligna y se pueda hacer algo a tiempo.
Ya cuando avanza, cuando hace metástasis, ya muy tarde. En el varón ya no tiene útero, pero tiene lo que se llama la próstata. Muy bien, vamos a hacer una cosa, miren, les voy a mostrar esto. El sistema urinario, más o menos es así, les voy a dibujar, aquí está el riñoncito derecho, el riñoncito izquierdo, de aquí salen unos tubitos que son los uréteres y caen en una bolsa que se llama vejiga, y de la vejiga sale otro tubito que se llama uretra, así de bonita. Mal dibujado, se los estoy dibujando como una niña de 3 años creo, pero bueno, es entendible, ¿no? Un riñoncito, otro riñoncito, el tubo, ¿no? Los uréteres, la vejiga y la uretra. Perfecto, entonces aquí está, esta es la vejiga y aquí está la uretra, ¿no? Entonces, la próstata no es parte del sistema urinario, esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero sin embargo, la próstata está por atrás, es el tamaño de una nuecita, ¿no? Está por atrás. Y si se dan cuenta, la luz de la uretra, miren, así está, es grande por donde sale la orina. Pero ¿qué pasa cuando la próstata aumenta de tamaño? Entonces, lógicamente, al hacerse más grande, aplasta aquí a la pobre uretra. Y lógicamente la orina no puede salir. Entonces este paciente está con incontinencia urinaria. Ahora yo les pregunto, tenemos a un paciente con próstata, ¿qué le damos? ¿Le damos un finasteride o dutasteride o le voy a dar un finasteride o dutasteride más una tamsulosina? No es lo mismo, por si acaso, no es lo mismo. Lo primero que tengo que saber siempre, no se olviden que es la patología. Siempre la patología. Ahora, el problema de la prostatitis es súper, yo diría, sí, o sea, no vamos a decir normal, pero hay cualquier cantidad de pacientes con problemas de próstata. La mayoría de los varones. Vamos bien hasta ahí. Entonces, lo primero que voy a decir es, no puedo decir, aquí, por ejemplo, esto está mal. ¿Saben por qué? Porque dice próstata inflamada. ¿Qué es una inflamación? A ver, acuérdense, a ver, vamos a ver, jóvenes, sé que es, perdón, colegas, escúchenme. ¿Qué es una inflamación? Se me ocurre, yo tengo acá células, sí, acá células, tengo un tejido, no tengo mis células, listo, así, mis células. Y aquí están los vasos, ¿no? Aquí están los vasos por donde está circulando sangre. En una inflamación hay liberación de las famosas quininas o bradiquininas, que son los mediadores químicos del dolor y de la inflamación. Y estas quininas lo que hacen es favorecer la permeabilidad vascular y la permeabilidad celular. ¿Eso qué significa? Que del interior de los vasos sale agua. Del interior de las células sale más agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto se inflama. Edema, por eso llamamos edema. Entonces, ¿qué hay? Esto se hincha, se aumenta de tamaño grandote, ¿no? Ay, mi muela está súper inflamada, acá tengo una pelota. Entonces, ¿qué dan? Me dan antiinflamatorios. ¿Y el antiinflamatorio qué hace? Bloquea la prostaglandina. Y si no hay prostaglandina, ya no hay salida de agua. ¿Y qué pasa? Se reabsorbe el agua y al día siguiente, después de los antiinflamatorios, otra vez mi carita sin inflamación. En la próstata no hay eso. En la próstata no es que se está llenando de agua la próstata. Y no, entonces le daré ibuprofeno, le daré ketoprofeno, le daré meloxicam y se va a volver de su tamaño. No. El problema de la próstata es una multiplicación de células prostáticas gracias a la dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona. Entonces, aquí no hay agua, hay células mucho más de lo normal. Es lo mismo que una paciente que tenga, ¿no? Que tenga una hiperplasia endometrial, o sea, que se engrosa el endometrio. Aquí también la próstata aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación de células prostáticas. Entonces, lo primero que tengo que saber es eso. Ahora, ¿y por qué? Porque resulta, ¿se acuerda? Por ejemplo, en el útero hay aumento de multiplicación de células endometriales, ¿no? Que células superficiales, que intermedias, que basales, que las parabasales. ¿Quién me produce este aumento de multiplicación de células en el útero? Son los estrógenos. Y en el varón, a nivel de la próstata, el que me aumenta la multiplicación de células prostáticas se llama la dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona. Perfecto. Entonces, lo primero que hago, ¿qué es?
bloquear a la dihidrotestosterona. Voy a bloquear los receptores de la dihidrotestosterona. ¿Con quién? Finasteride y el dutasteride. Ah, tengo dos fármacos. ¿Y cuál será mejor? Hay que leer artículos, ¿sí? Entonces, tengo esos dos que bloquean a la hormona sexual masculina. Bloquean los receptores de la hormona sexual masculina. Aquí no estoy poniendo tamsulosina. Vamos bien hasta ahí. Estoy poniendo finasteride y dutasteride. Ahora sí, ya sabemos lo que es una hiperplasia prostática. Lo que tengo que saber es cuánto tienes, porque no es lo mismo que me digas, este señor tiene prostatitis, este otro señor también tiene prostatitis. Yo quiero saber cuánto. Es lo mismo que en hipertensión arterial. No es cuestión de decir, eres hipertenso. ¿Qué grado de hipertensión arterial tienes? Lo mismo pasa con la próstata. Vamos a ver el diámetro antero-posterior. ¿Sí? 30 a 38 milímetros, grado 1. De 38 a 45, grado 2. De 45 a 50, grado 3, más de 55. Para ver, se va a hacer una cirugía, se va a hacer tratamiento y tengo que ver el volumen. Entonces, es urgente, ¿qué cosa? Una ecografía. Y en la ecografía, por favor, es urgente que me pongan el tamaño. Una ecografía con sospecha de un paciente que tiene próstata, si viene sin valores, esa ecografía no me sirve. Entonces, la ecografía que vamos a sacar para este paciente que tiene sospecha de próstata, estaba con la ropa de bioseguridad y hace tanta calor, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lógicamente, el tamaño de la próstata, una buena ecografía. Y lo voy a clasificar dónde está. Y en base a esto digo, bueno, este paciente tiene una prostatitis grado 3, pongámoslo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar finasteride, dutasteride, o solamente tamsulosina. Entonces, lo primero que tengo que saber son sus mecanismos de acción. Entonces, regla número 1, ¿qué tengo que hacer? Saber la patología. ¿Tiene prostatitis? Sí. ¿Cuánto de prostatitis? Le han hecho PSA más, perfecto, antígeno prostático, para descartar una posible malignidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ecografía más laboratorio, muy bien, vamos bien. Ya sabemos que tiene prostatitis. Ahora sí me voy al fármaco. Ya sabemos cómo actúa el finasteride y cómo actúa el dutasteride, bloqueando los receptores de los andrógenos. ¿Cuál es el metabolito activo de los andrógenos? La dihidrotestosterona. Ahora, voy a hablar de la tamsulosina. Entonces, lo primero que tengo que saber de un fármaco siempre, no solamente es la cinética, la dinámica. Saben que el mecanismo de acción, no saben lo maravilloso que es entenderlo. Entonces, ¿qué digo? ¿Y qué hace la tamsulosina? Vamos a decir, dice, actúa en forma competitiva sobre los receptores alfa-1 postsinápticos. Sobre todo alfa-1A y alfa-1T. ¿Y qué hace? ¿Y dónde están estos receptores? En la próstata y en la uretra. ¿Dóndecito entonces? En la próstata y en la uretra. Entonces, ¿dónde? Actúa sobre la próstata y en la uretra, que es parte del sistema urinario. ¿Y qué dice? Lo relajan. ¡Qué belleza! ¿Qué es relajar? Que esa uretra que estaba cerrada, ¿me entienden? Se abre. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esta uretrita que estaba cerradita, ¿qué pasa aquí? En todo caso, lo relaja, se abre. ¿Y qué pasa? La orina sale bien. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar tamsulosina? Cuando el paciente tiene incontinencia urinaria. Cuando el paciente orina a goteo. Vamos bien hasta ahí. Y si el paciente orina normal, tiene próstata grande y orina normal, ¿para qué tamsulosina? ¿Me están entendiendo? ¿Para qué tamsulosina? Entonces, lógicamente, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver interacciones, tengo que determinar reacciones adversas. Entonces, lo primero, repito, ¿qué es lo que tengo que saber? La patología. Ha sido diagnosticada de la forma correcta, realmente este paciente tiene esta patología, perfecto. Ahora, ¿dónde me voy? A los fármacos. Ya sé qué cosas voy a utilizar en pacientes que tienen prostatitis.
Ahora sí, me voy a la tamsulosina. ¿Y qué digo? Tamsulosina. Ya sabemos que actúa bloqueando los receptores alfa adrenérgicos. Perfecto, son antagonistas. ¿Sí? Pero ahora, miren lo interesante. Este hermoso farmacología realmente es apasionante. La adrenalina tiene receptores a nivel del corazón, beta 1, a nivel del sistema respiratorio, beta 2, pero a nivel de los vasos tiene receptores alfa. La adrenalina de por sí que es vasoconstrictora. Es vasoconstrictora, por eso adrenalina, hipertensión arterial. Si yo voy a bloquear a la adrenalina, voy a bloquear los receptores de la adrenalina. ¿Qué pasa? Se dilatan los vasos, listo. Si se dilatan los vasos, ¿qué pasa con la presión? Se baja la presión arterial. Ah, ya sé. Entonces, en todo paciente que está tomando tamsulosina, ¿qué debo hacer? Seguimiento de su presión arterial. Antes de dar tamsulosina, miran la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y todos los días vamos a ir midiendo. Vamos bien hasta ahí. Estoy haciendo farmacovigilancia. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Baja la presión arterial y el paciente le puede dar un síncope. De 2 a 8 pacientes, o sea, de cada 8 pacientes, 2 pueden sufrir esto. Se les va a desmayar el paciente por una hipotensión arterial. ¿Por qué? Por la tamsulosina. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo farmacovigilancia. Primero voy a ver si anoto o no anoto. ¿Sí? Entonces le estoy haciendo un seguimiento al fármaco. Entonces hay una hipotensión ortostática, hay mareos, hay debilidad, donde el paciente tiene que estar sentado, y peor todavía si el paciente tiene una patología de base. ¿Qué tal si mi paciente tiene chagas y tiene qué sé yo, digamos, en este caso la frecuencia cardíaca empieza a bajar en paciente chagásico? Hay que tener mucho cuidado. ¿En qué tipo de pacientes más? En pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir la creatinina. Este estudio, por ejemplo, no hay muchos estudios respecto a eso, entonces lo puedo hacer. Ahora, miren esto, la tamsulosina. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo a un paciente que tiene cataratas y el oftalmólogo dice hay que operarle a este paciente de las cataratas? Esto se ha visto en un hospital donde tenemos un oftalmólogo, por ejemplo, y de repente quiere hacer una cirugía de cataratas, se está viendo este famoso IFIS. ¿Qué significa? Vamos a ir al revés. Síndrome de iris flácido intraoperatorio. Síndrome de iris flácido intraoperatorio. Entonces, ¿eso qué significa? Que lamentablemente el oftalmólogo, cuando le quiera someter a una cirugía de cataratas, se va a ir todo, pero va a ser un desastre total. ¿Todo por qué? Por culpa de la tamsulosina. Entonces, la tamsulosina está provocando este síndrome de iris flácido intraoperatorio, donde lamentablemente las cirugías, repito, no van a ser como las que estaba esperando el oftalmólogo. Vamos bien hasta ahí. Entonces, mire, la pregunta, ¿y en nuestro medio se estará dando esto? Entonces, una vez que conozca todo esto, yo voy a ir registrando para ver cuál es en este caso lo vamos a llamar, cuál es el grado de, ¿cómo les digo? A ver, ¿en cuántos pacientes se está produciendo? Para que se pueda poner dentro de sus indicaciones. Ahora, algo interesante, miren esto. Vamos a ver interacciones. ¿Con quién interacciona? La tamsulosina, ¿dónde se metaboliza? Sabemos que se metaboliza en el citocromo P450. ¿Pero en qué lugarcito? En el CYP3-4A. Saben que cuando ustedes estén leyendo farmacología, el citocromo P450 es el sistema enzimático más grande del cuerpo. Pero en este citocromo hay familias y cada familia tiene subfamilias además de eso, ¿no? Entonces, ya hay fármacos que se metabolizan en estas subfamilias. Lo que tengo que ver es quiénes se metabolizan en esas subfamilias y con ellos va a haber interacción farmacológica. Por ejemplo, a ver, omeprazol con clopidogrel. Hay una interacción terrible, omeprazol con clopidogrel, con el antiagregante plaquetario. ¿Saben por qué? Porque ambos se metabolizan en el mismo subfamilia del citocromo P450. Entonces, en este caso, la tamsulosina se metaboliza en este CYP3A4, ¿no?
Ahora, en pacientes con fenotipo metabolizadores del CYP2D6, o también. Entonces, ¿quiénes se metabolizan acá? La ciclofosfamida. Y aquí vienen los fármacos oncológicos. ¿Qué tal si el paciente tiene un cáncer de próstata? La pregunta, ¿y puede utilizar con tamsulosina? Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, estos fármacos, la ciclofosfamida, etcétera, aumentan el tiempo de vida media de la tamsulosina. Más riesgo de hipotensión, más riesgo de problemas renales, o sea, más riesgos típicos de la tamsulosina. Entonces, la ciclofosfamida es un fármaco oncológico. Lo mismo pasa con la doxorubicina, con el etopósido, con la iofosfamida, con el paquitaxel, ¿sí? Con el tamoxifeno, con el tenipósido. Y, lógicamente, acá hay otro, el docetaxel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, en farmacovigilancia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocer bien la patología. Luego, ¿qué tengo que hacer? Conocer muy bien el fármaco. ¿Conocer qué significa? Conocer su cinética, su dinámica, sus interacciones y sus reacciones adversas. ¿Vamos bien hasta ahí? Y de esa forma vamos a poder hacer buena farmacovigilancia. Por ejemplo, a ver, quiero que me escuchen. ¿Qué tal si tengo a un paciente con cáncer de próstata y le están poniendo el paquitlaxel? ¿Sí? Que es paquitlaxel. Están utilizando. Y este paciente, como tiene incontinencia urinaria, tiene goteo, le vamos a dar tamsulosina más, porque sabemos que mejora la micción. Tamsulosina. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que voy a medir va a ser la presión arterial. ¿Qué pasa si ese paciente de repente se desmaya o empieza a tener mareos, empieza a tener debilidad? Inmediatamente le mido la presión arterial. Antes y después, o sea, una vez que iniciamos el tratamiento y durante el tratamiento. Si veo que su presión está bajando, ¿me están entendiendo? Entonces aquí hay que intervenir. Vamos a anotar y hay que intervenir. Aunque está demostrado de que hay esta rama. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Me va a permitir, inclusive en la ficha de la ciclofosfamida, o perdón, en este caso del paquitaxel que estamos utilizando, ¿qué vamos a sacar? Cuidados especiales. ¿No ven? Cuidados especiales. En pacientes con incontinencia urinaria, administrados con tamsulosina, medir en forma continua la presión arterial, se llama, ¿no? En casos de hipotensión severa, acudir a su médico de repente, ¿no? Estoy sacando una indicación. ¿Vamos bien hasta entonces? Farmacovigilancia me permite eso. Muy bien, colegas. Yo sé que podríamos hablar de muchos ejemplos más porque realmente esto es grande. Ahora, farmacovigilancia, hagamos con qué tipo de pacientes hospitalizados, empezaremos con ellos, mayores, con patología de base y polimedicados. Y estoy segurísima de que van a encontrar muchas, pero muchas cosas. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta acá. Colegas, por favor, las preguntas a la doctora, si tienen alguna duda. Gracias, doctora. Discúlpeme, no le he dado la bienvenida. Se me arruinó el audio de la computadora. Tuve que entrar con el celular, no sé qué pasó. De todas formas, muchas gracias. Muy buena su explicación. Y bueno, esperemos, daremos curso a las colegas que quieran participar, por favor. Doctora, buenas noches, doctora Nelly, a todas buenas noches. Una pregunta, tenía entendido que el factor reumatoideo látex que habló en el caso primero, el tomar AINES interfiere, ¿verdad?, en el laboratorio, entonces tendría que estar fuera de medicamento, no tendría que estar tomando medicamento. Tal vez ahí es porque sale negativo o positivo, o nada tendría que ver el tomar o no tomar el medicamento, AINES específicamente, para que haya una interferencia en el resultado del factor reumatoideo. Esa es mi pregunta, doctora Nelly. Gracias. A ver, vamos a ir viendo por acá.
Bien, muy bien. Sucede lo siguiente, esto me voy a poner para que pueda tener mi pizarrita, ¿no? Les decía que el problema de la artritis reumatoide es muy común en nuestro medio. Siempre hay que hacer el famoso diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué cosa vamos a tomar en cuenta? El FR, ya sabemos que es el factor reumatoide, y los anti-CCPs, anticuerpos citrulínicos peptinados, ¿no? Anti-CCPs. ¿Qué es el FR? El FR sabemos que es una proteína que en este caso se forma cuando el paciente tiene esta patología autoinmune. Entonces, lo primero que tengo que entender es ¿qué es la artritis reumatoide? Entonces, la artritis reumatoide, escúchenme, es una patología autoinmune, degenerativa y progresiva. Autoinmune, ¿qué significa? Es mi sistema inmunológico que me va atacando mi articulación. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, acá tengo una articulación, acá tengo otra articulación. Un huesito, otro huesito, ¿no? Perdón, es una articulación, es un hueso, acá tengo otro hueso. Esto está recubierto por una telita que se llama membrana sinovial y aquí adentro hay un líquido que se llama líquido sinovial. Inclusive aquí está el cartílago. ¿Se han dado cuenta en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide? Se gasta la membrana sinovial, perdemos líquido sinovial, luego me ataca los cartílagos hasta el hueso. Y llega un momento en que este hueso con hueso se choca. Y el dolor es severo cada que dobla la rodilla o cada que dobla una articulación. El problema es que ¿quién me está haciendo daño? Son mi sistema inmunológico. Entonces, en el tratamiento, ¿contra quién peleo? Contra mi sistema inmune, y no hay un tratamiento selectivo, lamentablemente. Se dice que la leflunomida es más o menos la más selectiva entre todos. Hoy en día se está utilizando mucho los fármacos biológicos, ¿no? El adalimumab, el etanercept, etc., ¿no? Pero ahora, ¿a qué quiero llegar? En el diagnóstico voy a buscar el FR, ¿ya? Y el anti-CCP. La pregunta ahora, ¿qué hacen los AINES? Vamos a ir viendo. Los AINES. Los AINES lo que hacen es bloquear a las quininas o bradiquininas, que son los mediadores químicos del dolor y de la inflamación. Va a repercutir en el PCR, que es proteína C reactiva. Esta PCR, ¿cuándo aumenta? Cuando hay un proceso inflamatorio y lógicamente cuando hay un proceso infeccioso también. Por ejemplo, en pacientes con COVID, el PCR es elevado. Y cuando hay un proceso inflamatorio. Pero si yo estoy dando AINES, disminuye el proceso inflamatorio. Entonces el PCR puede ser que me dé normal. Pero para el diagnóstico, no utilizamos el PCR. El PCR me sirve para ver si está en una etapa inflamatoria o no. Para el diagnóstico, ¿qué necesito? El FR y el anti-CCP. Y en realidad los AINES, vamos a poner los inhibidores de la COX-1, los inhibidores de la COX-1, no me van a interferir. Pero sin embargo, miren lo interesante. ¿Qué tal si yo tomo a otro AINE que se llama meloxicam? Es uno de los más utilizados. El meloxicam, si bien bloquea el proceso inflamatorio, pero este meloxicam ataca a dos elementos. Uno que se llama la colagenasa y la otra que se llama la proteogluconasa. Ambas forman parte del panus, del tejido que me está dañando la articulación. ¿Vamos bien hasta entonces? En este caso, el que sí podría interferir, pero sobre todo cuando se toma por tiempos prolongados, es el meloxicam. Vamos bien, el resto de los AINES, sobre todo inhibidores de la COX-2, van a interferir en el PCR, sí, pero en el FR y en el anti-CCP, la interferencia no va a ser significativa. ¿Vamos bien, doctora, hasta ahí? Sí, doctora, gracias. Sí, Perfecto, está bien, muy gracias. bien. Vamos a ver, ¿alguna pregunta más? Yo sé que ustedes igual deben saber muchos casos, me gustaría que también me vayan mencionando algunos, o de repente si tienen alguna pregunta, adelante.
Ahora, ¿para qué me sirve? Si se dan cuenta, ¿para qué me sirve hacer farmacovigilancia? ¿Para qué me sirve hacer farmacovigilancia? La farmacovigilancia no solamente me permite llenar las hojitas amarillas, las hojitas verdes, no, sino que al hacer farmacovigilancia leemos tanto y leemos puros artículos científicos y eso pues a la larga me permite formarme mucho más, ¿no? Vamos a ver con preguntas o con algunas intervenciones. Vamos, colegas, anímense. Colegas, por favor, aprovechemos. La doctora también está cansada y seguramente todas están cansadas. Nos apuremos en hacer preguntas. La aprovechemos. Ya, disculpe, doctora, otra pregunta entonces. Y en las hojas amarillas que indicó al principio, la puntuación, ¿cuándo es 1, cuándo es -1, cuándo es 2? Eso es con el algoritmo de Naranjo, ¿no? O sea, ponemos esa puntuación si lo vamos a someter al algoritmo de Naranjo. Pero ¿se han dado cuenta las preguntas que tengo que llenar en el algoritmo de Naranjo? Tengo que tener mucha información. Entonces me resulta ser un poco complicado manejarlas. A no ser, ¿me entiende, doctora? Que sería una belleza que usted tenga acceso a toda la historia clínica, a los exámenes de laboratorio, a los exámenes complementarios y otro tipo de información. Si no, no voy a poder calificar. A ver, por ejemplo, mire, voy a ir mostrándoles, a ver, miren, digamos, usted encuentra una posible RAM, ¿no? Y usted, esto es cuantitativo, usted dice, a ver, esta reacción adversa será tan severa, realmente será una RAM, y quiere poner una puntuación. Entonces utiliza este algoritmo de Naranjo, ¿ya? Y dice, ¿existen informes previos concluyentes acerca de esta reacción? Eso es fácil, porque entro a internet, busco ensayos clínicos respecto al metotrexato, respecto a la leflunomida, lo que quiera, y va a encontrar información. Pero el resto, por ejemplo, a ver aumentó la gravedad de la reacción, miren esto, quiero que vean esto, aumentó la gravedad de la reacción al aumentar la dosis o disminuyó al reducirla. Entonces, ¿esto qué significa? He empezado con metotrexato de 7.5 miligramos en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Y luego, ¿me entiende? He aumentado, qué sé yo, a 12 miligramos, ¿no? De metotrexato. Entonces, y aquí tengo que ver, aquí había RAM, aquí ha aumentado la RAM. Entonces, si no tengo este dato, lamentablemente, mi algoritmo ya no funciona. Porque ¿dónde voy a sacar ese dato? O sea, si yo quiero utilizar este algoritmo de Naranjo, tendría que tener todos estos datos. Y repito, inclusive la mayoría de las historias clínicas no los tienen, como por ejemplo este dato. Aunque tenga la historia clínica, ¿dónde hacen farmacocinética clínica? ¿Qué dice aquí? Se ha detectado el fármaco en sangre, dice, o en una concentración cuya toxicidad es conocida, dice. Bueno, dice no, perfecto, le pongo 0. Pero es un dato que ya me va a dar un falso resultado, porque no estoy poniendo si tiene o no tiene, ¿no? Entonces, de todas formas, sí puedo intentar llenar y de repente más con no tendría que llenarlo porque muchas cosas no los hacemos, ¿no? Y me daría, y de repente estoy cometiendo un error en darle una puntuación de la reacción adversa, si es definitiva, si es probable, si es posible o improbable. De todas maneras, repito, este algoritmo de Naranjo, donde se da la puntuación, ya nos va a servir cuando tengamos la historia clínica del paciente. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Creo que no. Perfecto. Doctora, buenas noches. Para el tema de la tarea que nos va a dar para corregir, doctorita, ¿nos podría explicar, digamos, cómo es lo que tenemos que hacer? Usted nos va a dar un caso clínico, decía. Exactamente. Saben que en realidad, en este momento vamos a hablar de dos cosas. ¿Sí? Uno, respecto a la calificación de un primer curso que yo había dado, que se hizo un cuestionario, efectivamente, por si acaso esa nota del cuestionario no es sobre 100. Esa nota del cuestionario, si bien se calificó sobre 100,
¿no? El valor es sobre 50. Y el otro puntaje, los otros 50, vamos a sacar de los casos clínicos que han presentado, que yo he visto que están en la mayoría, que están muy bien hechos, ¿no? Entonces, con seguridad que no vamos a tener ni un solo reprobado. No lo vamos a tener. Siempre y cuando hayan presentado sus casos clínicos. Los que no hubiesen presentado, háganlos, por favor. Entonces, ahora, este otro caso, este otro curso, ¿cómo lo vamos a hacer? Este otro curso va a ser algo bonito. No voy a mandar ya un cuestionario, pero sí les voy a mandar 3 casos clínicos. 3 casos clínicos con todo. Les voy a mandar con el cuadro clínico, con los exámenes de laboratorio, con los exámenes complementarios, con todo les voy a enviar. Y lógicamente con el tratamiento farmacológico. Entonces lo que ustedes tienen que buscar es lo siguiente. ¿Habrá alguna interacción farmacológica entre medicamentos? De repente se me ocurre, ¿qué tal? Yo le pongo, a ver, diagnosticado, pongámoslo, no sé, pues a ver, voy a ver qué casos voy a utilizar. Más bien ustedes me pueden decir qué casos clínicos quieren que utilice. ¿Qué tal si yo les digo diagnosticado con neumonía? ¿No? Y en el examen, ¿ya? En el examen, en la, qué sé yo, en la radiografía AP de pulmón, no hay nada. Y además de eso, ustedes ven el hemograma, no hay leucocitosis, no hay desviación a la izquierda, ¿me entienden? Y en la auscultación de pulmones dice, no hay esteatores, no hay roncus, o sea, no hay nada. Y la pregunta, ¿y de dónde me está sacando que este paciente tiene neumonía? Entonces ahí ustedes sí hacen la observación. Datos insuficientes para un diagnóstico de neumonía. Su primera observación me están haciendo, ¿no? Ahora, vamos, seguimos, porque no se olviden que en farmacovigilancia primero tenemos que tener la certeza del diagnóstico. Ahora, número 2, nos vamos a los fármacos. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué tal si yo les digo, tras iniciar el tratamiento, pongámoslo, pues no sé, tras iniciar el tratamiento con, no sé, hasta con corticoides, pongámoslo, tras iniciar el tratamiento con glucocorticoides, con una betametasona de 8 miligramos, durante 4 días, ¿no? Presenta, se me ocurre, ¿no? Presenta de repente, o le puedo poner una ligera elevación de la presión arterial. Al inicio se me ocurre era 120-80 y ahora estamos viendo que está 140-90, pongamos, ¿no? Y yo les puedo preguntar, ¿a cuál de los fármacos atinge esta reacción adversa? Entonces ustedes ya saben, es el corticoide. Entonces ahí sí me ponen su mecanismo de acción más por cual eleva la presión arterial. Entonces me dirán, esta RAM se debe a la dexametasona. ¿Por qué? Porque produce retención de líquidos, porque bloquea la reabsorción de sodio, cloro y agua y aumenta el volumen plasmático. ¿Listo? Nada más. O sea, lo leen el caso clínico y hacen todas las observaciones que ustedes vean conveniente respecto al diagnóstico y respecto a las posibles RAMs de los fármacos que vamos a emplearlos. ¿O quieren un solo caso para no complicarlos? Depende de ustedes. Doctora, yo pienso que por el tema de que están ellas en turnos, son mamás, muchas, ¿no? Entonces, un caso está bien para que puedan subirlo más rápido, ¿no? Y poder hacerlo personalizado. Perfecto, no hay problema. Lo único que quiero es que me vayan leyendo un caso. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a poner nomás por lo menos unos 2 casitos y eligen cuál caso quieren llenar. Hagamos eso. Si de repente a alguien les interesa, a mí me gustaría manejar, por ejemplo, diabetes, que es muy común también a nivel de Bolivia. La diabetes es terrible y de repente tal vez, no sé, una úlcera gástrica, si es que ven por conveniente, ¿no? O paciente con diabetes y paciente con úlcera gástrica. ¿Les parece? Y con Helicobacter pylori. ¿Les parece bien? Les pongo los 2 y ustedes eligen el que quieran, el que les guste más. Está bien, doctora. Muy bien, doctora. Muy bien. Creo que terminamos, doctora, ¿no? Sí. Con la presentación. Sí, parece que ya no tienen más preguntas las colegas. Agradecerle por todo lo que nos está
enseñando, por todo lo que nos está impartiendo sus conocimientos. Realmente es muy lindo escucharla. Y bueno, quedaremos ahí nomás, ¿no, doctora? Buenas noches, muchas gracias. O más bien a ustedes las gracias, a todas las colegas de Tarija. Yo tuve la oportunidad de estar allá este fin de semana. Voy a aprovechar, por favor, este intermedio en agradecer a todas las colegas del Colegio de Farmacia y Bioquímica y también de Astrofar, y a muchos colegas que he tenido, yo creo, el lujo de conocerlas, realmente gente muy linda, colegas muy entusiastas, muy alegres, y creo que eso es contagiante, ¿no? Uno llega siempre con las pilas bien cargadas y de decir, no, hay que seguir adelante, porque hay gente hay colegas, hay personas que realmente quieren ir mejorando cada día lo que es la atención bueno, en los diferentes niveles, de farmacia privada, farmacia hospitalaria, de repente en laboratorios, en cualquier lugar donde haya pacientes. Todos los días debemos mejorar. Y realmente la mayor satisfacción que uno se lleva es cuando el paciente nos dice, doctora, buenos días, muchísimas gracias porque estoy bien. Doctora, muchísimas gracias por esto o por aquello, ¿no? Entonces, esa es la mayor satisfacción. Y la única forma de tener todos estos mensajitos y estos agradecimientos de los pacientes es cuando nosotros lo hacemos bien. No se olviden, por favor, siempre explicarle al paciente. El paciente tiene todo el derecho de saber lo que tiene, el paciente tiene todo el derecho de saber lo que le están dando, de saber lo que está ingiriendo, y algo muy importante que nosotros nos olvidamos. ¿Qué es la salud? Completo bienestar físico, sí, pero no se olviden que también es psicológico y social. Entonces, ¿eso qué significa? No se olviden darle un buen soporte nutricional y un buen soporte emocional. ¿Eso qué significa? Que si viene el paciente y le dice, doctorita, un favorcito, me da algo para el dolor de cabeza, ¿cuál quiere? ¿Qué va a llevar? ¿No? O de repente hasta en la misma consulta, que el médico no le dé esa confianza, realmente el paciente no se va a sanar. No se va a sanar. Entonces, ¿eso qué significa? De que el profesional del área de la salud, sea médico, sea farmacéutica, sea bioquímica, sea enfermera, sea nutricionista, lo que sea, tiene que darle ese toque de alegría, ¿no? Ese toque de humor, ¿no? Y de repente yo siempre les aconsejo, lo primero que pregunten es al paciente, ¿cómo se llama, señora? Digamos, yo me llamo Maribel, ¿no? ¿Cómo esa señora Maribel pasa? Eso hace que nos acerquemos al paciente. Dígame en qué le puedo ayudar, ¿no? Entonces, si el paciente empieza a quejarse, y nosotros lógicamente estamos prestos para escucharle y atenderlo de la mejor forma. Entonces, yo les pido que por favor, todo lo que han ido aprendiendo en estos módulos, que no se quede en ese certificado y en esta pared fría, ¿no? Sino que más bien se quede en el corazoncito y en la mente, y lo pongamos al servicio de la población, ¿no? Entonces, yo les pido que por favor apliquemos en cada uno de nuestros pacientes. Y con eso yo voy a estar muy contenta. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Con seguridad que vamos a tener alguna próxima oportunidad de poder vernos. Que tengan muy buenas noches. Sí, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctorita. Hasta luego. Gracias, doctora. Muy buenas noches, y de todas maneras agradecer también a todas las colegas que han sido partícipes de estos cursos modulares. Como dice la doctora, vamos a estar en muchas oportunidades más, Dios mediante. Ojalá que la volvamos a tener, doctora Nelly, en Tarija. Esperamos de que haya pasado una muy buena estadía, y bueno, las puertas abiertas siempre, y el corazón también del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija está con usted. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, y hasta una próxima. Muchas